Por motivos de privacidad, nuestra entrevistada Alejandra Lanuza Calderón no pondremos ni su voz ni su rostro para proteger su integridad. Dicho esto, disfruten de la entrevista. Tell us about the Sons of Sandino against the Somoses. Yo era pequeña cuando todo comenzó en el momento en el que Sandino se enfrentó junto a su pequeño grupo de guerrilleros a los gringos que venían solo para aumentar el maltrato y los abusos de los hombres poderosos al pueblo. Terminó echando a los gringos de Nicaragua y dándonos tranquilidad durante un tiempo, pero eso solo hizo que Somoza comenzara a planificar algo en contra de Sandino. Porque Somoza se creía gringo y veía a su nación solo como una fuente de plata y de personas ignorantes, y esto terminó con la muerte de Sandino gracias a órdenes de Somoza, y a la muerte de Somoza unos años después a manos de un joven sandinista, pero la muerte de Somoza solo consiguió que su hijo subiera al poder, y alrededor de unos 20 años después apareció la F.S.N.L. o como los conocidos sandinistas, los cuales le hicieron frente a Somoza durante varios años. Pero el detonante principal del fin de Somoza fue la muerte de Fonseca, que era el líder principal de la FSLN. Recuerdo que eso causó varias guerrillas, y convirtieron parte de Nicaragua en enormes trincheras que incluso se convirtieron en nidos de bombardeos por parte de los contras o los somocistas. Con el tiempo y con los somocistas debilitados, todo mi pueblo se levantó, y todos se unieron en contra de ese gobierno corrupto, y lleno de malicia, y finalmente como 40 años después muere el somocismo en 1979, y permite la liberación y un merecido descanso para mi pueblo. Which is the Nicaraguan triumph, Sandina's triumph? El triunfo de los sandinistas, como ya dije, llevó libertad y un descanso a mi pueblo después de una larga historia de explotación, oligarquía y abusos. En mi barrio era muy normal encontrar personas analfabetas o gente que vivía en situaciones deplorables, y que trabajaba para gente rica, y siendo sobreexplotados y contratos que iban muy en contra de sus derechos. Tell us the revolution and counter-revolution. La revolución y esperanza de mi pueblo siempre fue el movimiento sandinista, porque velaba por el pueblo reprimido e iba en contra de las prácticas gubernamentales y la corrupción que azotaba a mi nación, mientras que su movimiento en contra de los somocistas simplemente velaban por su bien, y por el de la gente privilegiada, y se aprovechaban y maltrataban al pueblo llenándolos de trabajos con muy poca o hasta sin paga, sobreexplotación y sin educación. How was the return of Daniel Ortega? Ortega fue el remate que necesitaba Nicaragua para ponerle fin a los Somoza. Después de la muerte de Fonseca, Ortega subió al poder y organizó movimientos que golpearían a los somocistas en sus puntos más débiles, y en el camino adquiriría más aliados para finalmente terminar con el reinado del terror de Somoza. Tell us about the end of dictatorship of against Somoza on Jali, 1979. By the FSLN. El fin de la dictadura de Anastasio Somoza el 19 de julio de 1979. 1979 fue el año más feliz para Nicaragua, y para mí entre ellos, ya que se marcaba un antes y un después en la historia y yo estaba viviéndolo. Viví ese cambio de un pueblo demacrado y abusado a un pueblo alegre, optimista y por sobre todo con una libertad contenidos durante tantos años que duró esa dictadura. The Somoza Dynasty. A story of torture, death, and thrill of power. Tell us something about that. Todo comenzó en 1961. Se empezó a escuchar este régimen FSLN, que significaba Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esto se dio justo en el régimen de somocista. En sí, este frente fue elaborado para luchar contra el régimen militar de Anastasio Somoza, y el apoyo que brindó Estados Unidos a esta porquería de dictadura. Tell us an anecdote. La Guardia de Somoza cada vez se volvía unos seres sin emociones, utilizaban métodos agresivos contra todo mundo. Todo empeoró cuando se dio una represión despiadada. Si querían matarte, te asesinaban a través de la tortura o disparos a la cabeza. Era impresionante cómo mataron en menos de un minuto a 45 jóvenes enfrente de nosotros. Padecíamos un hambre mortal, llenos de ira tuvimos que luchar por un bocado de comida. Era impresionante el libertinaje que existía en esa época, fue un infierno. The United States Cocaine Connection. Aquí Estados Unidos aportó económicamente al régimen de Somoza, les brindó armas, comida, vestimenta, dinero a los militares, monopolizó a la Guardia Nacional, pero existía una corrupción total en esto. El dinero que aportaba solidariamente era ganancia de la venta de cocaína en ese tiempo.
Para ser más directos, hacían lavado de dinero este país hipócrita con su principal objetivo de tener en su bolsillo a Nicaragua. Brutal cost of counter-revolution. Affect the market. Los costos de las compras variaron, unos días más otros menos, pero siempre elevados los de primera necesidad en los tiempos más difíciles. A veces era complicado llegar con eso a casa. Base organization of the revolution. Esta lucha se denomina Revolución Nicaragüense o Revolución Popular Sandinista y permitió la entrada y ascenso al poder de los revolucionarios en Managua el 19 de julio de 1979, y el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, hijo de Anastasio Somoza García. Empowerment of rural women. How was it? El objetivo de empoderamiento de las mujeres rurales, y su rol en el combate a la desigualdad social y la exclusión étnica. El empoderamiento de las mujeres es un aspecto afín con la transversalización de género, en tanto permite ejercer presión para afianzar estos procesos. Overcoming the violence, becoming a safe country in the region. How was the radical change? Pues acostumbramos, al menos por nuestra zona de barrio, siempre hay ese peligro, pero fue un cambio que tal vez solo se notó en barrios de clase alta, sí disminuyó pero siempre existe, no es algo que se puede frenar. How the US still finance the counter-revolution? El gobierno estadounidense a través de la CIA financió al grupo guerrillero como herramienta ilegal para derrocar la revolución sandinista nicaragüense, al igual que Cuba, de ideales socialistas y antiimperialista. What caused Ortega to reach his fear elected them, for example, a majority of 63% of the votes? How do I give you so much confidence? He followed what the promise? Tras encarcelar a las 7 aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición, acusándolos de traición a la patria, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, partía con ventaja para una nueva reelección junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. General opinion about the revolution. El triunfo fue muy grato, el temor que tanto miedo nos dejó pues había acabado, fue un cambio radical, nuestra vida comenzó a cambiar. Was it the election that leave us? El triunfo del sandinismo frente a una dictadura familiar que había gobernado por medio del terror, la corrupción y el fraude electoral durante más de 40 años significó para América Latina un aire de esperanza y de cambio en un continente que estaba asolado por dictaduras de todo tipo. Incluso Ecuador estaba dando los pasos para una transición al poder civil. La revolución fue aplaudida con entusiasmo democrático por el presidente electo, Jaime Roldós, que no dudó en visitar al nuevo régimen nicaragüense durante una gira por varios países amigos, siendo el primer presidente en reconocer y apoyar a los jóvenes gobernantes del país centroamericano.